El día de hoy estaremos predicando con la ayuda del Señor Gálatas capítulo 4 versos del 1 al 7. Y la predicación se titula De esclavos a hijos por la fe en Jesucristo. De esclavos a hijos por la fe en Jesucristo. Gálatas capítulo 4 versículos 1 al 7. La palabra de Dios dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oremos al Señor para que nos sostenga en este tiempo. Amado Dios, gracias por tu palabra, gracias por la lectura, gracias por la adoración, mi Señor. Ahora queremos seguir dependiendo de su gracia, mi Señor, para este tiempo de predicación. Sosténganos, mi Señor, por su Espíritu Santo, Padre, y que su palabra sea expuesta con todo denuedo, con todo poder, con toda sabiduría, mi Señor. Que tu palabra sea expuesta y no mis pensamientos, o no lo que yo creo, o la razón humana, mi Señor, sino que solamente tu palabra. Te pido ayuda, mi amado Dios. Ayuda al pueblo, ayuda a mis hermanos, mi Señor, para que ellos también puedan aprender, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón anhelante de escuchar tu palabra, Señor, como el siervo brama por las aguas. Así también que el alma de cada uno de nosotros desee y anhele tu palabra, bendito Dios. Sosténnos en el nombre de su Hijo, Jesús. Amén. Hemos estado revisando alguna serie de enseñanzas del libro de Gálatas. La semana pasada estuvimos revisando los textos del capítulo 3 de Gálatas. Estuvimos revisando de 19 al 29. Y entre las cosas que estábamos aprendiendo, estábamos viendo cuál era el propósito de la ley de Dios para el hombre. Y decíamos que uno de los propósitos era mostrar el perverso corazón del hombre, el rebelde corazón del hombre, pero no solamente eso, mostrarlo, sino que señalarles, guiarles a Jesucristo. Decíamos que la ley era un ayo, ¿cierto? Un educador, alguien que te decía: tienes que ir a Jesucristo hoy o mueres para toda la eternidad. También decíamos que la ley era inferior a la fe porque la ley no nos podía hacer hijos de Dios. La ley solo te mostraba tu perversidad, tu maldad, pero solo se quedaba hasta ahí nomás. No te daba una solución, no te daba una salvación. Y eso lo hacía nada más y solamente Jesucristo. Jesucristo hace que nosotros podamos ser hijos de Dios. En el versículo 26, acompáñame conmigo. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por las obras de la ley, por ser buena persona, por cumplir los mandatos de Dios. No, ¿verdad? Sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Cristo es aquel que cumple toda la ley, y para que nosotros podamos también ser cumplidores o hacedores de la ley tenemos que confiar en Cristo. Es por la fe en Cristo. Esto lo hace Jesucristo a través de la fe. A través de la fe nosotros somos declarados justos y perfectos por la obra de Cristo. A través de la fe en Cristo nosotros somos unos en Cristo. Miren lo que dice el versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Para el Señor no hay distinción.
Para aquellos quienes están en Cristo no hay distinción de clase social, no hay distinción de etnia, no hay distinción entre hombre y mujer, no, todos son unos en Cristo, dice, para el Señor. En ese tiempo, las mujeres eran muy denigradas. Las mujeres no podían recibir herencia, no podían recibir promesas, no podían acercarse ante un juez y poder decir sus circunstancias que les estaban atravesando. Pero Cristo les da dignidad, les da valor. Tal como es un hombre, así también es una mujer. En Cristo Jesús, son uno. Eso lo que hace es la fe en Jesucristo. En estos textos que vamos a seguir revisando, vamos a seguir viendo cómo Pablo continúa con la idea de hacer entender a los Gálatas cuál es el propósito de la ley y qué es lo que nosotros ahora encontramos en Cristo. He desarrollado este bosquejo de predicación de la siguiente forma. En primer lugar, vamos a ver la ilustración del heredero cuando es niño. La ilustración del heredero cuando es niño en los versículos 1 y 2. Aquí vamos a estar viendo una pequeña ilustración que Pablo toma para poder indicar qué es alguien que está bajo la ley y quién es alguien que está bajo Cristo. En segundo lugar, nosotros vamos a ver la aplicación de esta ilustración a los creyentes en los versículos 3 al 7. En segundo lugar, vamos a ver cómo Pablo aplica esta ilustración que dio ya en su primer punto a los creyentes. Y finalmente, vamos a revisar una pequeña conclusión con el último verso, el cual es el versículo 7. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, la ilustración del heredero cuando es niño, versículos 1 y 2. Acompáñenme a leer el texto, por favor. Miren lo que dice el texto. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aquí Pablo está diciendo, pero también digo, comienza esta parte diciendo, pero también digo, es decir, él está diciéndonos, les voy a ayudar a entender lo que estoy hablando en los versos anteriores. Les voy a ayudar a entender un poco más cuál es el propósito de la ley, pero también qué es lo que nosotros conseguimos en Jesucristo. ¿Cuál es la ilustración que él quiere dar a entender? Dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Aquí vemos a un niño y este niño se nos dice que es un heredero. ¿Qué significa la palabra heredero? Significa alguien que es beneficiario de propiedades, de bienes, de parte de un padre o de un antecesor. ¿Okay? Esa es la palabra, la definición de heredero. Ahora, este heredero se nos dice que es un niño. Pablo está diciendo, aquí tenemos un niño que es heredero. ¿Qué quiere decir eso? Que este niño aún no puede recibir la herencia para que él la pueda administrar o para que él la pueda controlar. El niño, por su corta edad, por su poca sabiduría, él tiene que ser nutrido, él tiene que ser acobijado, él tiene que ser cuidado en la casa por otros. Él no puede dirigirse por sí solo, él no puede tomar decisiones por sí solo, ¿cierto? Nuestros niños en nuestra casa, ellos no deciden qué hacer en sus vidas, ¿cierto? Nosotros los dirigimos y nosotros los guiamos. De la misma forma es un esclavo. Un esclavo en esos tiempos no tenía el control de su propia vida. Él estaba sujeto a su amo. El niño heredero, él no tiene el control de las propiedades o los bienes de su padre. Esto también es cierto del esclavo, porque el texto dice, el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Tal como un esclavo tiene superiores, es decir, amos, que lo controlan, de la misma forma el niño. El niño tiene superiores que lo guardan, que lo guían, que lo cuidan. Ahora, ¿cuáles son estos
cuidadores o estos guardadores de este niño? El versículo 2 nos da la respuesta. Mire lo que dice. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Este niño tiene tutores y curadores. Los tutores eran encargados en ese tiempo de cuidar la vida del niño, la vida del joven. Lo ayudaban en su educación, le enseñaban valores, le enseñaban los aspectos de la vida cotidiana. Estos eran los tutores. Los curadores, o en otras versiones que los estipula como administradores, ellos eran aquellos que cuidaban y administraban sus bienes. Entonces aquí tenemos dos personajes que cuidan a este niño. Por un lado tenemos a la persona que lo educa, y por el otro lado tenemos a la persona que cuida los bienes, que administra los bienes. Esto nos enseña que este joven debe permanecer bajo la tutela, bajo el cuidado por otros, y que él no puede ejercer su derecho de controlar o administrar sus bienes, sino que él está bajo una dependencia. Ahora, pero mire lo siguiente, esta dependencia de estos tutores o administradores no es para siempre, sino que el texto nos dice hasta el tiempo señalado por el Padre. Lea conmigo al final del versículo 2. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Aquí tenemos la aparición del Padre, ¿verdad? Aquí tenemos a un padre que está declarando un testamento. Él está diciendo quién sería el heredero de todos sus bienes. Él está diciendo a quién le dejaría todos sus bienes. Pero además nos dice que él también dice aquí la fecha en la que se entregaría los bienes para que este muchacho los pueda controlar y administrar. El padre dice, tal fecha tú vas a poder controlar y administrar todos los bienes que te he dejado. Ahora, tenemos que nosotros entender y comprender que el heredero no es menos heredero antes de esa fecha de entrega del control de todos los bienes. Él es heredero porque ya el padre lo estipuló. Tú, mi hijo, vas a ser el heredero de todas mis cosas. Pero tienes que saber que hasta esta fecha no vas a poder administrarlo. Antes de esa fecha él es heredero, ese niño. Después de esa fecha también es heredero. Esto también nos enseña que después de esta fecha que el padre estipuló en su testamento, el niño ya no estaría bajo tutela ni bajo dependencia de nadie. Después de esta fecha que el padre estipuló, el niño sería libre para poder administrar como según convenga todo lo que el padre le dejó. Ahora, entremos a nuestro segundo punto, la cual es la aplicación de esta ilustración para los creyentes. Versículo 3, miren lo que dice. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Miren lo que Pablo dice. Así también nosotros, cuando éramos niños. Pablo quiere aplicar esta ilustración del primer punto a la vida del pueblo de Israel. Lo que él quiere decir es que cuando Israel era niño, pero esto no quiere decir en una etapa temprana, esto no quiere decir cuando ellos eran niños en edad, sino en cuanto al conocimiento que ellos tenían de parte de Dios. Cuando ellos tenían un conocimiento pequeño del Señor. Cuando recién Dios estaba revelándose a ellos. En cuanto a su plan de salvación y en cuanto al conocimiento de Él. A eso se refiere Pablo. Dios quiso que todos ellos sean herederos, es decir, al pueblo de Israel, pero que estén bajo supervisión y guía hasta la edad madura. ¿Ok? Dios con el pueblo de Israel, al poder revelársele en los inicios, Dios quería que ese pueblo sea un heredero. Dios quería que este pueblo esté bajo supervisión y guía hasta una edad ya madura.
y que en esa edad madura ellos ya puedan ser libres para poder administrar esa herencia. Ahora, ¿qué más describe Pablo cuando nosotros éramos niños? En el versículo 3 dice: nosotros estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. De la misma forma como el niño en nuestra ilustración es igual a un esclavo, Pablo aquí también está diciendo de que el hombre bajo la ley no es distinto a un esclavo. Dice, nosotros también estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El hombre bajo la ley está esclavizado. El pueblo de Israel, cuando se le dio el pacto mosaico, ellos estaban sometidos a ese pacto mosaico. Ahora, escuche lo siguiente. Esto no quiere decir que la ley que Dios instituyó en el pacto mosaico sea mala. Lo que Dios les da al pueblo de Israel en el pacto mosaico, lo que Dios les brinda, en ningún momento fue malo, sino que todo lo que Dios da es bueno, perfecto y santo. Miren lo que dice Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos capítulo 7, verso 7. Dice: ¿qué diremos? Pues, ¿la ley es pecado? En ninguna manera, dice. La ley en ningún instante se la podría considerar como pecaminoso o malo. Miren lo que dice el versículo 12 del mismo capítulo. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley, lo que Dios le entrega al pueblo de Israel cuando está en una etapa inmadura, cuando está en una etapa de niñez, todo lo que Dios les da era bueno, era perfecto, era santo. Y como habíamos visto la predicación pasada, la ley servía para que las personas puedan darse cuenta de su maldad, para que ellos puedan darse cuenta de que estaban enfermos, pero que también necesitaban un Salvador. Pero a causa del pecado del ser humano, lo que era bueno para el ser humano se convirtió en una condenación. El pecado, tomando ocasión de la ley, tomando ocasión del mandamiento, el pecado fue que los mató. Miren lo que dice el versículo 10 y 11 de Romanos 7. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Pero por qué pasa esto? Miren lo que dice el versículo 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. La ley fue dada de forma perfecta, justa y santa, buena para el hombre. Pero por nuestro pecado, por nuestra maldad, convirtió eso que era bueno, ahora lo convirtió para nosotros en condenación. Es como, por ejemplo, cuando usted está enfermo, a usted le dicen que tiene que tomar ciertos medicamentos con un cierto grado de cantidad, con una cierta cantidad de los medicamentos, ¿verdad? ¿Qué pasa si una persona no toma esa cantidad, sino que se sobrepasa de esa cantidad? Esa medicina que era para su bien, ahora le puede causar hasta la propia muerte por tomarla de forma indicada. ¿Sí? De la misma forma, la ley, el pecado en nosotros, tomando eso que era justo y bueno, hizo que ahora ese pecado se vuelva condenación para nosotros. La ley te dice que tienes que cumplir los mandamientos para que puedas vivir, para que puedas tener vida eterna. Pero por causa de nuestro pecado, la ley ahora es un instrumento que nos lleva a la muerte. La ley que era buena, justa y santa, ahora por causa de nuestro pecado, ahora se volvió como un tirano que nos da latigazos hasta que no puedas respirar, incluso hasta matarte si es necesario. Por causa de nuestro pecado, el mandamiento que es justo y bueno, ahora se vuelve como un yugo en el cuello, que te presiona, que te ahorca hasta dejarte asfixiado.
Por causa del pecado, el mandamiento que era bueno, justo, santo, ahora se convertía en un amo cruel, en un amo tirano, a un amo que cuando lo veíamos nosotros temíamos, temblábamos de miedo. Y si lo servíamos a ese amo, solo era por servidumbre, por temor, para que no nos matase. Esa ley perfecta, justa, ahora se convierte por nuestro pecado en un amo cruel y perverso. Yo quisiera comentarle una narrativa de un libro que se llama El progreso del peregrino y cuenta esta realidad. Escúcheme con atención. Dice, Fiel era un personaje de este libro. Dice que este personaje llamado Fiel se encuentra con un hombre muy anciano. Este hombre se llama Adán I, quien lo invita a quedarse con él en el pueblo de engaño. Este hombre le ofrece todo tipo de placeres e incluso le ofrece que se puede casar con sus 3 hijas. Cuando Cristiano, que es otro personaje que está conversando con Fiel, dice, cuando Cristiano le pregunta a Fiel que cuál fue su respuesta, este dice con toda honestidad, al principio me sentí un tanto inclinado a creerle y a ir con él, porque me pareció que hablaba con sinceridad. Pero mientras hablaba con él, me di cuenta de que su frente decía, despójense del viejo hombre. Cuando Fiel decide escapar, en ese instante me agarró y tiró tan fuerte de mi brazo que creí que me lo había arrancado. Esto me hizo gritar, miserable de mí. Pero seguí mi camino cuesta arriba. Pero luego, cuando estaba como a mitad de camino, ocurrió otro encuentro dramático. Miré hacia atrás y vi a uno que me seguía rápido como el viento, así que me alcanzó. Cuando ese hombre me alcanzó, me dio un golpe tan fuerte que me derribó al suelo y me dejó inconsciente. Cuando logré recuperarme un poco, le pregunté la razón por la que me atacaba y me trataba tan mal y me respondió, porque te inclinaste secretamente a Adán I. Y al decir esto, me descargó otro tremendo golpe en el pecho, que me hizo caer de espaldas y dejándome medio muerto a sus pies. Cuando volví en mí, le pedí misericordia, pero él me dijo, yo no sé mostrar misericordia. Y de nuevo me tiró al suelo. Seguramente hubiera acabado conmigo, de no ser porque pasaba por allí uno que le mandó a detenerse. El Adán I y todo lo que cuenta en la parte inicial es su vida pecaminosa. Son los restos pecaminosos que le están orientando hacia el pecado. Por eso él dice, miserable de mí. Pero dice que cuando él ya quiso escapar de este Adán I, de esa miseria de pecado en su vida, dice que se encuentra con otro hombre. Y que ese hombre lo agarra de la mano, lo tira al piso y le da de puñetazos. Y él cuando quiere levantarse otra vez, esa es la ley. Cuando nosotros vemos nuestro pecado, cuando nosotros sale nuestro pecado, la ley se pone y te dice, tú eres condenado, tú eres maldito. Y uno quiere levantarse otra vez y otra vez te condena. Y uno quiere hacer otras buenas obras para poder tapar las otras, pero no se puede. Y otra vez otro puñete. Y es de la misma forma como el día de hoy se convierta la ley a causa de nuestra maldad. Un tirano cruel que no va a dejar de condenarte, señalarte, de matarte y destruirte, pero por causa de nuestro pecado. Dice luego, en nuestro texto principal, Gálatas, capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Miren lo que dice aquí. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, de la misma manera como en la ilustración inicial, el padre fija una fecha para que el niño pueda controlar sus bienes, aquí también nosotros podemos ver a nuestro Padre, a nuestro Dios,
definiendo una fecha específica para que Cristo venga. Para que Cristo nos liberara de esa ley que nos esclavizaba. Dios mismo es escribiendo promesas de salvación, pero también Dios mismo es escribiendo una fecha determinada para que ese Hijo pueda liberar a todos de la esclavitud. Acompáñeme a Efesios capítulo 1, versículos 4 a 5. Efesios se encuentra después de Gálatas. Efesios capítulo 1, versículo 4 al 5. Miren lo que dice. Según nos escogió en Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando el Señor escoge, cuando el Señor arma el plan de salvación a través de su Hijo amado, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Antes de que su pueblo haga bien o mal, Él establece a su pueblo, pero también establece cómo su pueblo sería salvado. A través de Jesucristo. Versículo 5. Predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Antes de la fundación del mundo, Dios mismo establece cómo su pueblo iba a ser salvado. En qué momento específico iba a venir su Hijo Jesucristo. El texto de Gálatas dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a su Hijo. Esto nos quiere decir que el Padre, el Dios Padre, envía a su Hijo, el cual es la segunda persona de la Trinidad. Jesucristo no es solamente un hombre común y corriente. Jesucristo también es Dios. Juan 1:1 dice: el Verbo era Dios. Dios mismo comprometiéndose para salvar a su pueblo. Dios de los cielos, el Dios de los cielos no dijo a su pueblo: ustedes tienen que salvarse, vayan y hagan esto, lo otro. No, Él mismo prometió desde el Antiguo Testamento que Él mismo salvaría a los suyos. Y esta salvación es Dios enviando a su Hijo unigénito, el mismo Dios hecho carne, el mismo Dios fuerte, salvador, que nos decía en el Antiguo Testamento que Él mismo salvaría a su pueblo. Aquí vemos nosotros que es Jesucristo encarnado, Dios hecho carne para salvar a su pueblo. Pero no solamente esto, aquel que vendría a liberar a su pueblo de la esclavitud tendría que ser Dios, pero también tendría que ser un ser humano. Gálatas nos dice: nacido de mujer, nacido bajo la ley. Este Salvador tenía que nacer de mujer, hacerse como uno de nosotros, para así poder salvarnos. El que había pecado no fueron los ángeles, sino que los que habíamos cometido transgresión delante de Dios éramos nosotros. Y alguien como nosotros tenía que hacer redención. Alguien como nosotros tenía que pagar la deuda y no otro. Por eso Cristo tenía que nacer de mujer, como dice Hebreos 2:14. Vayamos conmigo a Hebreos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Dios mismo haciéndose carne, tomando forma humana, para poder destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Cristo no solo que se hizo hombre, sino que también nació bajo la ley.
¿Qué quiere decir esto? Que Él se hizo esclavo, que cuando la ley nos estaba presionando con su yugo, dice que Cristo se pone ese yugo en su cuello y se hace esclavo de esa ley para poder cumplir como un siervo. Él, Jesucristo, el Dios, el Hijo de Dios, se hace carne y se pone frente a esos curadores, frente a esos tutores, para poder guardar y para poder hacer todo lo que ellos decían, la cual nosotros no podíamos. Cristo es el único Dios hecho hombre, Dios hecho carne, carne de nuestra carne, hueso de nuestros huesos, para Él cumplir toda la perfecta ley y así ganar una vida para su pueblo, para los suyos. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Quisiera que me acompañe a este libro. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es un hombre que se hizo siervo. Es un hombre que se puso bajo esclavitud. Es un hombre que se humilló. Pero no es cualquier hombre. Es el Dios de los cielos. El Dios creador de la tierra. El Dios creador del ser humano. Él mismo vino a salvarnos. Eso muestra su grande amor. No tenía que hacerlo. Él no estaba obligado. Y aún más cuando nosotros constantemente pecábamos y blasfemábamos a su nombre, siendo enemigos, siendo blasfemos ante Él, siendo rebeldes ante Él. Pero Él se hizo hombre por amor a su pueblo. Se hace siervo, se pone esclavitud con el propósito de redimir a los que estaban bajo la ley. Gálatas, nuestro texto principal, dice en el versículo 4: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué propósito? El versículo 5 lo comenta: para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Qué significa la palabra redimir? Significa libertar. La ley nos esclavizaba. La ley nos apretaba con su yugo, nos castigaba, nos daba látigos, éramos esclavos. Pero dice que Cristo hizo esto para redimirnos, para liberarnos. Pero no simplemente diciendo a la ley diciendo, por favor, libera a este hombre. No, sino pagando un precio alto. Él nos rescata con su propia vida. Él nos rescata con su propia sangre. Él tenía que pagar un precio para que así este esclavo pueda ser libre. Cristo es el que condena. Cristo es el que mata. Cristo es el que aniquila al pecado en la carne. Él no mata a la ley, Él cumple la ley. Pero cumpliendo la ley, Él mata a ese enemigo que nosotros teníamos en nuestro corazón, el pecado. Recuerden que el pecado era aquello que utilizaba la ley para que nosotros tengamos muerte y condenación. Cristo va hacia la ley, cumple toda la ley y cumpliendo toda la ley, Él asesina, mata, aniquila al pecado en la carne. Esto lo hace cumpliendo las perfectas demandas de la ley, cumpliendo todo lo que la ley decía y así recibiendo la vida eterna. Dice Gálatas versículo 5, que Él vino bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo paga la deuda, Cristo da el pago y ahora estos esclavos son libertados, pero no solamente libres para hacer lo que ellos creen conveniente, sino para ser herederos
para ser adoptados, para ser llamados ahora hijos de Dios. Se dice que en la antigua Roma, los padres que no tenían hijos y tenían su herencia, ellos podían adoptar a un siervo suyo. Ellos podrían adoptar a un esclavo. Y cuando lo adoptaban, todos los derechos legales, todos los bienes, podían ser transmitidos a ese siervo, porque ahora era un hijo. Aquellos quienes estábamos bajo la ira, bajo el juicio de Dios, por causa de Cristo, ahora somos hechos suyos. Ahora somos hechos hijos de Dios. No solamente que estamos libres de la esclavitud, sino ahora que somos parte de la familia del Rey de los cielos y de la tierra. No solamente han sido perdonados nuestros pecados, sino que ahora ha sido puesta en nosotros una vida perfecta de obediencia por la obra de Jesucristo. ¿Recuerdan la lectura bíblica? Isaac ya no ve a Jacob, sino que ve a Esaú y en Jacob, y por eso le da la bendición. Cuando nosotros creemos en Cristo, todos nuestros pecados son pagados, pero en Cristo somos revestidos de Él, somos revestidos con su perfecta justicia. Y Dios ya no nos ve más a nosotros, sino que ve a Cristo en nosotros, y de esa forma nos bendice, por causa de la obra y de la perfección de Cristo. No es como dicen los católicos, no es como dicen algunas religiones que nosotros tenemos que esforzarnos para poder ganar la aprobación de Dios, para poder ganarnos la salvación. Ese no es el Evangelio. No es que tú crees en Cristo y lo demás, lo que tú puedes obrar, lo que tú puedes cumplir, lo haces, y junto con lo que haces y la obra de Cristo eres salvo. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio nos dice que es gracia abundante. Cree, confía, arrepiéntete y todos tus pecados, todos son perdonados. No solo los pasados, sino los presentes y los futuros. Dios ya no nos ve más a nosotros, porque Cristo en la cruz dijo: consumado es. Ya no hay nada que cancelar, ya no hay nada que pagar. Todo ha sido disuelto, todo ha sido perdonado. Estamos revestidos de Cristo. Los creyentes del Señor, los que han puesto su esperanza en Cristo, ya no debemos estar ansiosos, ya no debemos estar desesperados, pensando qué debemos cumplir para poder ganarnos su favor, para poder ganarnos su aprobación delante de Él. Sino que los creyentes deben de recordar que Cristo, esos clavos en sus manos, fue quien pagó toda la deuda, y esa sangre hizo que ellos ahora sean hijos de Dios. Dice Apocalipsis que los creyentes, en sus frentes les será escrito un nuevo nombre. Ya no me llamaré Denis, sino que ahora me llamaré Jesucristo. Jesucristo es a quien ve el Señor. Hoy tenemos un nuevo nombre. Cuando la ley venga nuevamente a querer condenarte por causa de tu pecado, recuerda esta realidad: fue Cristo quien pagó. Cuando venga el acusador a decirte la ley te condena a tu pecado, cuando venga el acusador a querer utilizar la ley para que te vuelva a esclavizar, recuérdale: mi Cristo, mi Dios, mi Señor, mi Redentor pagó todo el precio, y yo ya no voy a tener más temor. Yo no voy a someterme a la ley bajo esclavitud. Ya no, yo ya soy libre para poder amar a mi Señor. Yo ya soy hijo. ¿Qué más podríamos hacer nosotros para ganarnos más la aceptación de hijos? ¿Acaso sus hijos están viviendo en sus casas diciendo: me voy a ganar la aprobación de mi padre y quiero ser más hijo? No, los hijos viven libres y viven disfrutando del amor del Padre porque saben que son hijos. De la misma forma nosotros. Ya no estamos más en esclavitud, sino que ahora somos hijos de Dios y no podemos hacer más ni menos
para que ese estatus sea roto. Porque nosotros no lo ganamos. Fue el precio de su sangre, el precio del Hijo de Dios, el Hijo amado. ¿Quién nos podrá separar de su amor? Espada, tribulación, hambre, angustias, nuestras debilidades, ángeles, principados, potestades. No, somos más que vencedores por causa de Jesucristo. Hoy la ley ya no nos puede condenar. A los que hemos creído en Cristo, no podemos ser más hijos ni menos hijos. Ya todo ha sido logrado. Pero ahora tenemos un nuevo propósito. Somos hijos de Dios. No podemos hacer más ni menos para que sea rota esa filiación. Pero tenemos un nuevo propósito. Miren lo que dice el versículo 6 y 7 de Gálatas. Gálatas capítulo 4. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Mire al Dios involucrado en nuestra salvación. No es el ser humano logrando la salvación, es Dios mismo yendo hacia ellos y salvándoles. Dios Padre planifica la salvación antes de la fundación del mundo para enviar a su Hijo. Él envía a su Hijo ciertamente, y el Hijo, el segundo de la persona de la Trinidad, salva a su pueblo. Pero no solamente que logra la salvación de su pueblo, el Señor Dios de los cielos, sino que también aplica esa salvación a los creyentes a través de su Espíritu Santo. Dios mismo envía su Espíritu Santo a los corazones de los creyentes, y ese Espíritu del Hijo es el cual clama Abba, Padre, en sus corazones. Las tres personas de la Trinidad involucradas en la salvación de su pueblo. Dios enviando el Espíritu Santo al creyente para que ahora el creyente pueda creer en el Señor, para que ahora el creyente pueda arrepentirse, para que ahora el creyente pueda vivir para la gloria de Dios. Recuerden, no es Dios diciendo, hey, ustedes tienen que hacer esto, esto, lo otro para ser salvos. No, es Dios mismo ayudándonos, es Dios mismo agarrando nuestro brazo y diciéndonos, tienes que ir por aquí, y Él mismo ayudándonos, y Él mismo fortaleciéndonos. Él en nosotros. Esa es nuestra seguridad. Por eso cantábamos, Él me sostendrá, aun cuando esté débil, aun cuando mi fe esté en la oscuridad, aun cuando yo no esté en medio de la tentación, Él me sostendrá. Él me ayudará, Él me fortalecerá, Él me vivificará, porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, está en nosotros. El Espíritu Santo, según el texto que hemos leído, hace que nosotros podamos clamar Abba, Padre. El Espíritu hace que nosotros clamemos. Aquella persona que ha creído en Cristo Jesús y que ahora ha sido adoptado por la sangre de Cristo, ahora es hijo, esa persona no puede vivir como antes, porque el Espíritu Santo mora en él. Y ahora este hijo, el cual mora el Espíritu Santo, lo hace clamar al Señor. La evidencia de que alguien ha creído verdaderamente en Cristo y que es hijo de Dios es que clama a su Señor. Ahora este creyente ora a su Señor, ora a su Dios, tiene una vida de comunicación constante con su Padre. No solamente de forma formal, no es una oración liviana, débil. No, es un clamor, es una súplica. Señor, ayúdame. Señor, yo soy tu hijo, por favor, dame gracia. Padre, perdóname. Sé propicio a mí por mis pecados, Señor. Te he ofendido hasta lo sumo, Señor, pero yo sé que tú me puedes perdonar porque tú eres mi Padre. Clama a su Dios. Él clama porque el Espíritu Santo le enseña, le dice que ahora ese Dios es su Padre. Antes de Cristo, las obras de la ley nos hacían entender que Dios era un Dios de condenación.
Estaba la ley, nuestro pecado se aprovechaba de esa ley y nos hacía matar, pero también nuestro pecado nos hacía ver que Dios estaba irado con nosotros, porque ciertamente es así. Dios odia el pecado. Y veíamos a ese Dios como un juez, como alguien lejano, como alguien a quien temer. Pero el Espíritu Santo le hace entender que ya no es un juez, sino que ahora es un Padre que está cercano, que está al instante cuando su Hijo clama. Nosotros podemos acercarnos a nuestros padres. Mis hijos se pueden acercar a mí con total confianza. Ellos no necesitan pedirme permiso. Yo los voy a atender, yo los voy a amar, yo les voy a ayudar, yo los voy a sostener cuando alguien les hace daño. De la misma forma el Espíritu Santo pone en el creyente verdadero y genuino esa cercanía de que hay un Padre que me ayuda, me sostiene, de que quiere saber mis necesidades para poder suplirlas. Nosotros como padres queremos lo mejor para nuestros niños, ¿verdad? Queremos lo mejor. Queremos atenderlos, ayudarlos, sostenerlos. De la misma forma el Espíritu Santo nos enseña que Dios es nuestro Padre y nos hace recordar que podemos aclamar a Él por súplica. Nosotros, por el Espíritu Santo, clamamos, Abba, Padre. Ahora nosotros tenemos a Dios como Padre. El Espíritu Santo nos dice, ya no tengas temor. No hay un Dios airado, hay un Dios amante. Hay un Dios que quiere, que está dispuesto. No solamente que tiene la capacidad de ayudarnos, sino que está dispuesto, quiere hacerlo. No solamente que clama con angustia, no solamente que se acerca con confianza al creyente, sino que también se acerca en gratitud. El verdadero creyente que ha puesto su confianza en Cristo tiene una vida agradecida con su Padre. Y esta vida la muestra guardando los mandamientos. Padre, tú me has amado como nadie, Padre. Padre, tú has dado a tu Hijo. Aun cuando yo era enemigo tuyo, cuando era pecador, cuando estaba bajo la ira, cuando nadie daba nada por mí, tú lo diste todo por mí, Señor. Padre mío, ahora yo quiero amarte, mi Señor. Ahora yo quiero adorarte, Padre. Ahora yo quiero amarte con todo mi corazón. Ahora yo quiero, Señor, ver esa bendita y preciosa ley y guardarla. Porque sé que eso es justo, santo y bueno. Padre, quiero vivir para tu gloria. Quiero vivir para la alabanza de tu nombre. Quiero vivir para ti, oh Padre. Yo ya no quiero vivir nunca más para mí, Señor. Con tan grande amor, ahora quiero ser tuyo, mi amado Dios. La ley que antes nos aniquilaba, que antes nos mataba, nos guía hacia Cristo, para que nosotros podamos ser salvados. Pero Cristo nos lleva nuevamente a la ley, para que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios. La ley ahora ya no es visto como un capataz, ya no es vista como un tirano, sino que ahora la vemos como disposiciones dadas por un Padre amante. Como un Padre que nos dice, hijo, yo quiero que tú seas feliz. Yo quiero que tú tengas gozo. Y mira, lo puedes hacer haciendo esto. Ahora como creyentes vemos la ley y decimos, gracias Padre, quiero hacerlo. Porque yo sé que tú me amas. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El verdadero creyente vive para la gloria de su Dios, de su Padre amante. No es que debemos vivir como algunos dicen, Dios me acepta tal como soy y punto. Y voy a seguir así. Eso no es vivir bajo la gracia. Yo soy como soy y así Dios me ama.
No, Dios nos ama a pesar de lo que somos. Y amándonos Dios a pesar de lo que somos, Dios ha prometido que no va a dejar a su pueblo en ese estado de pecado, sino que lo va a santificar, lo va a perfeccionar hasta que Él venga. Y por eso dio ese espíritu que clama, Abba, Padre. Ese mismo espíritu nos insta a que nosotros amemos a nuestro Dios. Romanos capítulo 8, versículo 29. Miren lo que dice. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No solamente que en la fundación del mundo el Señor planifica cómo salvaría a su pueblo, sino también Él estipula que su pueblo sería hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahora este pueblo quiere, ama el proceso de santificación. Yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿cómo tú ves los mandamientos de Dios? ¿Cómo tú ves la ley? ¿Estás viendo la ley como algo para poder buscar su aprobación? ¿Temes la ley? ¿Te condena la ley? ¿Estás viendo la ley para guardar mandamientos? Unos mandamientos que cansan, unos mandamientos que asfixian. Mandamientos dados por alguien sin amor. Ay, es que Dios no me ama. Ves unos mandamientos dados por alguien sin generosidad, que solo los da para molestarte. ¿Por qué tengo que venir los días domingos? ¿Por qué no tengo que tener dioses ajenos? ¿Te airas? Tal vez es muy probable que si tienes esta forma de vivir, estés viviendo bajo la ley y no bajo la gracia de Cristo. Es muy probable que estés viviendo en esclavitud y no como un hijo, el cual tiene el Espíritu Santo. Y ese Espíritu hace que clama su corazón, Abba, Padre. ¿De qué forma viniste el día de hoy a celebrar el culto a Dios? ¿Viniste por obligación? ¿Viniste porque alguien te está pidiendo que vengas? ¿O viniste porque sabes que Dios te ha pedido que lo glorifiques? ¿Viniste porque Dios tu Padre te dice que lo honres y lo adores? Y haciendo eso, tu corazón se gozará con Él para siempre. La ley fue como un ayo para su pueblo, para llevarnos hacia Cristo. Escucha lo siguiente. Los mandatos de Dios. Los mandatos de Dios debemos de utilizarlos como el Señor Jesucristo y como Dios lo ha utilizado para llevarnos hacia Jesucristo. Cuando una persona está esclavizada por la ley, por causa de su pecado, no necesita que nosotros le demos más paliza. Ellos necesitan a Cristo. Cuando usted ve a una persona esclavizada por el pecado, por la ley, ellos no necesitan que nosotros les digamos, tienes que cumplir eso, esto, lo otro. Porque eso no fue el objetivo de la ley. La ley nos muestra nuestra necesidad. Cuando usted ve a alguien que está esclavizado, tenga misericordia de esa persona y muéstrele a Cristo. Porque no es por méritos. Nosotros hemos sido salvados por gracia, por misericordia, gracia abundante, gracia, algo que da sin pedir nada a cambio. Entonces, si nosotros hemos recibido por gracia el ser hijos de Dios, sin nada en nosotros, ¿cómo podríamos pedir a otros que guarden los mandamientos de la ley para poder ser perfeccionados en el Señor, para ser hijos de Dios? No es así. Esa persona no puede.
Si nosotros le señalamos, si nosotros le decimos, tienes que hacer esto, esto, lo otro, esa persona no va a poder salir, está esclavizado, está preso, no puede. Tenemos que decirle, necesitas a Cristo. Ven a Cristo, Él te da la gracia para que tú puedas ser libre y así tú puedas ser un hijo de Dios, para que puedas guardar bien los mandamientos. Si tú ves a alguien que está encadenado y le das más azotes, le das más látigo, es muy probable que tú también estés viviendo bajo esclavitud, creyendo de que el favor de Dios se gana con obras. Y como parte final, Gálatas capítulo 4, versículo 7, dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Quiero decirte el día de hoy, que si tú has creído en Cristo, ya no eres esclavo. Ya no tienes que vivir más para ganar el estatus que Él ya ganó y ya lo otorgó gratuitamente. Si has creído en Cristo, tú estás seguro en las manos del Padre. Él prometió cumplir su promesa de salvación enviando a su Espíritu Santo. Él ha dado la garantía. Él ha dado esa morada. Él ha dado a ese Espíritu para que haga morada en ti. Eso nos da la seguridad de que Él nos va a preservar hasta el día final. La ley no fue dada para esclavizar al creyente cuando ahora cree. Ahora es dada para que nosotros podamos ver cómo amar a nuestro Señor en agradecimiento. Cuando la ley te venga a maltratar por tu pecado, recuérdale que ya uno murió por ti. Cuando la ley te venga a acusar, cuando el acusador utilice la ley para poder condenarte, recuerda, ya hay uno que murió en la cruz por mí y sé libre. Vive para amar al Señor con todo tu ser. Finalmente, si has creído en Cristo, el Espíritu Santo mora en ti. Y el Espíritu Santo dará evidencia de que tú eres un hijo del Señor al obedecer su ley, amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Yo le pregunto algo, ¿hay evidencias de salvación en su vida? ¿Amas al Señor como un padre? ¿Amas a tu prójimo? Porque en tu prójimo ves al Señor y Dios. ¿O no? Si no amas, si aún estás en la ley, quiero decirte que hoy hay salvación en Cristo. Hoy Él puede quitarte esos yugos, esas cadenas, las cuales te condenan. Ya no tienes por qué vivir más así. Ven a Cristo. El pecado no hace nada bueno. El pecado te destruye, te condena, te mata, te asesina, te golpea. Ven a Cristo. Él puede salvarte hoy y darte vida eterna. Él te puede dar ahora un Padre, el cual puede satisfacer todas tus necesidades. Un Padre que está dispuesto a poder darte todo lo que tú necesites hoy. Oremos al Señor.